Bienvenidos. Hoy vamos a viajar a los cimientos, a las raíces filosóficas de la psicología. Mucho antes de que fuera una ciencia, claro. Exacto, mucho antes de laboratorios o escáneres. Nos hemos metido de lleno en un texto de historia de la psicología que va justo a eso, a las grandes preguntas que, siglos después, siguen ahí. Y que siguen dando forma a cómo entendemos la mente. Justo. El plan es intentar desgranar dos cuestiones que son, el origen de todo. La primera, ¿de dónde sale lo que sabemos? ¿Viene de fuera, por los sentidos, o ya lo tenemos dentro, en la razón? Esa es. Y la segunda, que es un verdadero rompecabezas, la relación entre la mente y el cuerpo. ¿Somos un fantasma en una máquina o algo distinto? Un lío tremendo. Pues nada, vamos a ello. Empecemos por el principio de todo, el conocimiento. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Es la pregunta del millón, ¿sí? Y para abordarla, el texto que manejamos propone una analogía que me parece genial. A ver. Imagina un atentado en un avión. Estalla una bomba. La investigación, se abre con tres hipótesis. La primera, que sería la visión racionalista, es que el terrorista subió al avión con la bomba ya hecha. O sea, que el conocimiento es innato. Exacto, que ya lo traemos de serie. Vale, nacemos con el software ya instalado. Entendido. ¿Cuál es la segunda? La segunda es la visión empirista. La bomba ya estaba en el avión, escondida en alguna parte. Ah, o sea que todo el conocimiento lo adquirimos del mundo exterior. A través de la experiencia. No traemos nada de casa. Somos como un disco duro vacío que se va llenando con lo que vivimos. Y me has dicho que había una tercera. Exacto. La tercera es la constructivista. Y esta es muy interesante. El terrorista no trajo la bomba, ni la encontró hecha. La construyó él mismo. La construyó durante el vuelo con materiales que fue encontrando en el avión. Esto significa que construimos el conocimiento a partir de la experiencia, sí, pero usando unas herramientas mentales que ya poseemos. No somos un disco duro vacío, tenemos nuestro propio sistema operativo. Me encanta la analogía. Queda clarísimo. Pues si te parece, vamos a ponerles nombre y apellidos a estas ideas, empezando por los griegos. Platón sería el primero de la lista, el del equipo racionalista, ¿no? El capitán del equipo, sin duda. Para Platón, fiarse de los sentidos era, un error. La experiencia nos muestra cosas imperfectas. Y que cambian todo el tiempo. Exacto. Él decía que nuestro conocimiento de verdad, el de los universales, no puede venir de ahí. Por ejemplo, todos reconocemos un acto de justicia, aunque cada acto sea distinto, o sabemos lo que es un perro en general, más allá de nuestro perro Toby. O del perro Lassie, de las películas. Claro, la idea de perro, el concepto. Justo. Y según Platón, esas ideas perfectas y universales no las aprendemos, sino que las recordamos. Nuestra alma ya las conocía de un mundo perfecto, el mundo de las ideas. Y al nacer las olvidamos. Aprender es recordar. Eso es. Y para describir la lucha interna, usó una metáfora fantástica. La mente es una auriga. La razón, que intenta controlar un carro tirado por dos caballos. Uno es noble, el afecto, y el otro es rebelde, los apetitos, los deseos. Qué buena la metáfora de la auriga. Me hace pensar en esa lucha interna entre lo que queremos hacer y lo que creemos que debemos hacer. Pero entonces llega su alumno estrella, Aristóteles, y le dice: con todo el respeto, maestro, pero no lo veo. No lo ve en absoluto. Aristóteles es el padre del empirismo, la hipótesis 2 del avión. A él le parecía que lo del mundo de las ideas era complicarse la vida. Le sonaba a cuento chino. Totalmente. Le planteaba una duda muy lógica. Si existe la idea del perro perfecto, ese perro también es un animal. Significa que también participa de la idea del animal perfecto. Le parecía que eso creaba una cadena infinita. O sea, que para Aristóteles es justo lo contrario. ¿No hay un mundo de las ideas flotando por ahí? Para nada. Construimos el concepto de perro después de ver a Toby, a Lassie y a muchos otros perros. Los universales no existen en un plano separado. Los abstraemos de la experiencia. ¿Y de ahí su famosa metáfora? La de la tabula rasa. La mente al nacer es una tablilla de cera en blanco. Es la experiencia la que va escribiendo en ella. Y fue un pionero al estudiar cómo se graban esos recuerdos, proponiendo que la memoria funciona por asociación. Asociamos cosas por semejanza. Como una foto que nos recuerda a una persona, o por contigüidad, cuando dos cosas suelen ocurrir juntas. Vale, tenemos el debate servido desde la antigua Grecia.
Damos un salto mortal de casi 2000 años y aterrizamos en el siglo XVII, en plena revolución científica. Y ahí aparece René Descartes. ¿Cómo se posiciona él en todo esto? Descartes vive en una época de cambios brutales. Copérnico, Galileo. El mundo se está explicando con las matemáticas. Y él, como buen racionalista, quiere encontrar para la filosofía una verdad tan sólida como un teorema. Una certeza absoluta. Y su método es la duda. Dudar de todo, absolutamente de todo. De sus sentidos, porque engañan. De sus razonamientos, porque se puede equivocar. ¿Qué queda si dudas de todo? Pues nada. Casi. Queda una cosa. El hecho de que estás dudando. Y si dudas, piensas. Y si piensas, tienes que existir. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Esa es su verdad fundamental, la roca sobre la que construye todo. Es la apoteosis del racionalismo. La existencia se demuestra por el pensamiento. Y es curioso porque su propia muerte es casi una metáfora de su filosofía. ¿Ah, sí? Cuenta. Murió en Suecia de una neumonía, porque la reina Cristina le hacía ir a darle clase a las 5 de la mañana en pleno invierno. Un horario terrible. Para él sí. Años después, quisieron repatriar sus restos a Francia, pero la caja era demasiado pequeña y, sin más, le separaron la cabeza del cuerpo. Su cráneo estuvo pasando de un coleccionista a otro durante 150 años. ¡Qué historia! Un final perfecto para el filósofo que separó radicalmente la mente del cuerpo. Tal cual. Entiendo el cogito, pero suene muy continental, muy metido en la cabeza, muy abstracto. Me imagino que en Gran Bretaña, con su tradición más pragmática, esta idea no sentó demasiado bien, ¿verdad? Pues no sentó bien. Al otro lado del canal, John Locke no se anduvo con chiquitas y fue directo a la yugular del innatismo. Para él, eso de las ideas innatas era un invento. Volvió a Aristóteles entonces. Totalmente. La mente es una hoja en blanco. Todo lo que hay en ella viene de la experiencia a través de dos vías: la sensación, los datos de los sentidos, y la reflexión, que es la mente procesando esos datos. Y él hizo esa distinción tan famosa entre tipos de cualidades en los objetos, ¿no? Sí, y es clave. Distinguió entre cualidades primarias, que están en los objetos mismos como la forma o el tamaño, lo objetivo, digamos. Eso es. Y las secundarias, que no están en el objeto, sino que son producto de nuestra percepción. El color, el olor, la temperatura. El experimento del texto es genial para entenderlo. El del agua, sí. Si metes una mano en agua caliente y otra en fría y luego las dos en agua templada, la primera la sentirá fría y la segunda caliente. O sea que la temperatura no es una cualidad real del agua, sino una sensación nuestra. La forma de mi taza de café es real, pero que yo la vea azul es un invento de mi cerebro. Es así. Esa es la idea de Locke. Pero claro, esto abría una puerta muy peligrosa. Y el siguiente, George Berkeley, la abrió de par en par. Llevó el empirismo al extremo más radical. Dijo, cualidades primarias. ¿Qué es eso? Para él, la forma y el tamaño también dependen de la percepción. Un objeto parece grande de cerca y pequeño de lejos. Todo, absolutamente todo, son cualidades secundarias. Un momento. Si todo depende de la percepción, eso significa que las cosas solo existen cuando las miramos. Suena ingenioso, pero un poco absurdo, ¿no? Mi escritorio deja de existir si salgo de la habitación. Le has pillado. Esa es la conclusión lógica. Y Berkeley le asume con su famosa frase: ser es ser percibido. Y era un tipo que se tomaba la experiencia muy en serio. He leído la anécdota, es tremenda. La de que pidió a sus amigos que lo ahorcaran unos instantes solo para saber qué se sentía. Casi no lo cuenta. ¡Qué barbaridad! Pero entonces, ¿cómo soluciona lo del escritorio? Si desaparece cuando no lo miro. Pues la solución que encuentra es Dios. Los objetos no desaparecen porque hay un perceptor permanente que los está observando todo el tiempo. Dios sostiene la realidad con su percepción. Hume y le da la puntilla final al asunto. Hume es el último paso, y es un paso hacia el abismo. Él dice, de acuerdo, todo viene de la experiencia. A los datos de los sentidos los llama impresiones, que son vivas. Y a nuestros recuerdos los llama ideas, que son copias pálidas. Vale, pero entonces aplica esta lógica a un concepto fundamental, la causalidad. La idea de que A causa B. El pilar de la ciencia, básicamente. Toda. Y Hume dice, un momento, ¿hemos visto alguna vez la causa? No. Lo que vemos es que un evento A
va seguido de otro, B, de forma regular. Pero la conexión necesaria, la fuerza causal, no la percibimos. Es una suposición que hace nuestra mente por costumbre. El texto ponía un ejemplo muy bueno para esto. El de la fábrica. Sí. Si la sirena de una fábrica suena cada día a las 8 y segundos después suena la campana de la iglesia, concluiríamos que la sirena causa el sonido de la campana. Hombre, claro que no. Pues eso. Espera, entonces lo que Hume está diciendo es que toda la ciencia, que se basa en que A causa B, es básicamente un acto de fe, una costumbre, pero sin garantía lógica. Eso es demoledor. Es totalmente demoledor. Hume nos deja en que no podemos tener certeza de nada más allá de nuestras impresiones inmediatas. No hay garantía lógica de que el sol vaya a salir mañana. Menudo callejón sin salida. Alguien consiguió sacar a la filosofía de ahí, porque si no, apaga y vámonos. Pues sí, hubo un rescatador, Immanuel Kant. Él mismo dijo que leer a Hume le despertó de su sueño dogmático. Kant se dio cuenta de que tanto racionalistas como empiristas tenían parte de razón. Y propuso una síntesis genial. Aceptó que todo conocimiento comienza con la experiencia, dándole la razón a los empiristas. Pero añadió el matiz clave. Pero no por eso todo él procede de la experiencia. Ah, claro. Aquí volvemos a la tercera opción del amión. El terrorista que construye la bomba. Kant está diciendo que nosotros ponemos las instrucciones. Exactamente. Nuestra mente no es una pizarra en blanco pasiva. Es un agente activo que organiza el caos de sensaciones que nos llega. ¿Y cómo? Usando unas categorías que son innatas, a priori. No son ideas como perro, sino las estructuras mismas del pensamiento. El espacio, el tiempo y, crucialmente, la causalidad. O sea que no aprendemos qué es una causa, sino que necesitamos el concepto de causa para poder entender el mundo. Justo. Es la mente la que impone esa conexión. Fascinante. Es una solución que lo cambia todo. Y hablando de cambiarlo todo, esto nos lleva de cabeza, nunca mejor dicho, al segundo gran debate. Porque Descartes, con su cogito, nos dejó un marrón filosófico enorme. La relación mente-cuerpo. Nos dejó el problema con el que la filosofía y la ciencia llevan peleando desde entonces. Él lo tenía claro. El cuerpo es una máquina, una res extensa, que se rige por las leyes de la física. Como los autómatas de los jardines de la época. Se inspiró mucho en ello, sí. Pero la mente, el alma, es res cogitas. Cosa pensante, algo inmaterial, sin extensión, que no obedece a esas leyes. Dos sustancias totalmente distintas. Pero si son tan diferentes, ¿cómo demonios interactúan? Como un pensamiento que es inmaterial hace que mi brazo, que es materia, se mueva. Esa es la pregunta que persiguió a Descartes. Él propuso una solución, un poco extraña. Dijo que el punto de contacto era la glándula pineal, en el centro del cerebro, porque le pareció que era la única estructura que no estaba duplicada. Pero eso no resuelve el problema de fondo, ¿no? Para nada. Es como decir que un fantasma mueve los muebles tocando solo una silla. Sigue sin explicar cómo lo hace. Vale, si Descartes deja este lío sobre la mesa, ¿cómo intentaron solucionarlo los demás? El esquema del texto muestra que las respuestas fueron de lo más creativas. Muy creativas, sí. Se dividieron en dos bandos. Los que aceptaban el dualismo pero intentaban explicar la conexión, y los monistas, que decían que solo hay una sustancia. Vamos con los dualistas primero. Dentro de los dualistas, las soluciones son peculiares. Malebranche propuso el ocasionalismo. ¿Y eso qué es? Básicamente que la mente y el cuerpo no interactúan nunca. Lo parece, pero es una ilusión. En cada ocasión, cuando decides levantar el brazo, en realidad es Dios quien interviene y mueve tu brazo en ese momento. O sea que básicamente Malebranche dice lo hizo un mago y el mago es Dios. Es una solución, desde luego. Luego está Leibniz, que es un poco más sofisticado. Propone la armonía preestablecida. Mente y cuerpo son como dos relojes perfectos que Dios ha sincronizado al principio de los tiempos. Funcionan en paralelo pero sin tocarse. Exacto. Funcionan de forma independiente, pero como están perfectamente sincronizados, siempre marcan la misma hora. Tu mente decide una cosa y tu cuerpo, por sus propias leyes, la hace a la vez. Dos relojes. Es más elegante, la verdad. Pero sigue pareciendo que se rinden y se lo dejan todo a Dios, ¿no?
¿Qué propusieron los del otro bando, los monistas? Ahí el abanico es muy amplio. En un extremo tienes el idealismo de Berkeley, que ya hemos visto. Solo existe la mente, lo mental. El cuerpo es solo una percepción. Vale, ese es el monismo mentalista. ¿Y en el extremo contrario? El materialismo puro y duro, con la metrí. Su libro se titula L'homme machine, el hombre máquina. Para él solo existe la materia. El ser humano es una máquina y lo que llamamos mente no es más que el funcionamiento del cerebro. No hay fantasma, solo máquina. Eso suena mucho más moderno, más cercano a cómo lo ve la neurociencia hoy. ¿Había posturas intermedias? Sí, y muy interesantes. Por ejemplo, el epifenomenalismo. Sostiene que los procesos cerebrales físicos causan los estados mentales, pero que esos estados mentales no tienen ningún poder causal, son un subproducto. Un epifenómeno, exacto. La analogía clásica es el ruido de un motor. El motor produce el ruido, pero el ruido no hace que el motor funcione. La conciencia sería como el ruido del cerebro. Vaya, eso es inquietante. Significa que todo lo que sentimos y pensamos es irrelevante, no causa nada de lo que hacemos. Nuestra vida mental sería como una película que nos contamos. Exacto. Y por último está el monismo neutral de Lewis. Él sugería que lo físico y lo mental no son dos cosas distintas, ni una causa a la otra. Son dos aspectos, dos formas de describir una única realidad subyacente. Dos caras de la misma moneda. Eso es. Decía que describir la fisiología de la visión nunca podrá explicar la experiencia subjetiva de ver el color rojo. Necesitamos ambos lenguajes, el físico y el mental. O sea, para resumir, hemos visto dos debates filosóficos gigantescos. Por un lado, la batalla entre razón y experiencia, que Kant parece poner en paz. Y por otro, este laberinto del problema mente-cuerpo, con soluciones que van desde que Dios lo hace todo hasta que solo somos máquinas. Lo más fascinante es que la psicología, cuando nace como ciencia, no es que resolviera estas preguntas. Nadie en un laboratorio demostró si la mente es una sustancia o no. Lo que hizo fue transformarlas. Cambió las preguntas. Dejó de preguntar qué es la mente para empezar a preguntar cómo funciona. La investigación del sistema nervioso llevó el debate del terreno filosófico al experimental. Y eso nos deja con una última reflexión. Es evidente que la ciencia ha avanzado una barbaridad. Pero queda una pregunta flotando en el aire. Al traducir estos antiguos dilemas filosóficos al lenguaje del laboratorio, de las neuronas y los datos empíricos, ¿los hemos resuelto de verdad? ¿O simplemente hemos encontrado una nueva forma, más sofisticada, de seguir hablando de los mismos misterios fundamentales, sobre quiénes somos y cómo conocemos el mundo?